Bueno, muy buenos días a todos. Como sabéis, estamos aquí para anunciar la renovación de Loren, de Funes y de Juan Carlos. Con esta renovación se la han ganado pues, con su gran trabajo, ¿no? Creo que esto lo que supone es que el club sigue creyendo firmemente en el proyecto y es dar continuidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando llegué aquí en el 2023, antes de venir, José María me enseñó el plan de viabilidad del club y uno de los puntos clave era la academia. Pensamos en ti, Loren. Empezaste con tu gran trabajo, lo continuó junto con Sergio Pellicer, del cual me quiero acordar en estos momentos de su gran labor, y ahora estamos con Funes, ¿no? La verdad que dar las gracias a José María por haberme llamado a este gran proyecto. Estoy feliz de estar aquí y feliz también y muy agradecido a Loren, a Funes y a Juan Carlos de su confianza y de su trabajo y de que sigan aquí 2 años más con nosotros. Así que muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Loren, en más de una ocasión te has sentado ahí anunciando renovaciones de los diferentes jugadores que han ido ampliando su contrato con el Málaga. Te hemos ido preguntando sobre esta renovación. Ahora ya sí, es la tuya la protagonista en el día de hoy. Preguntarte al final qué es lo que ha llevado a que estés hoy aquí sentado ampliando tu contrato con el Málaga hasta 2028 y, lógicamente, también preguntarle a Juanfran Funes. Nos decías en una de tus comparecencias de prensa también que no tenías ni agente, que tenías muy claro que te querías quedar en el Málaga. Imagino que mucho más fácil de lo esperado, ¿no? Imagino que esa decisión tuya lo ha hecho todo fácil en el club, ¿no? Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy. Bueno, pues a tu pregunta pues, sencilla. Estoy aquí porque la administración del club y la dirección general ha entendido que, o me ha propuesto que siga aquí. Han entendido que el proyecto sigue en marcha, que eso que empezamos hace casi 3 temporadas sigue vivo y bueno, y han entendido que el Málaga Club de Fútbol tiene que seguir por unas mismas directrices, por unos mismos criterios, por unos principios valores, por unos mismos valores y al final pues han trasladado una propuesta la cual, bueno, tampoco, como yo he dicho siempre desde que llegué aquí, llegué al Málaga con toda la ilusión del mundo, creyendo en un proyecto que se podía construir aquí, por el conocimiento que yo tenía del fútbol del Málaga y de Málaga y todo lo que suponía llegar a este club. Y como siempre he dicho, vine para estar el mayor tiempo posible y llevar al Málaga lo más arriba posible, ¿no? La dirección, la administración y la dirección han entendido que este es el camino y, bueno, ante esa propuesta, pues estamos hoy aquí, yo creo que contentos, satisfechos por el trabajo hecho y sobre todo, muy responsabilizados, porque si bien lo que se ha conseguido en estas casi 3 temporadas ha sido duro, lo que tenemos por delante no es más fácil. No es más fácil. Es consolidar todo esto y seguir haciéndolo crecer. Y en esa situación, pues bueno, agradecer la propuesta que el club al final me ha pasado y bueno, ya te digo que como la voluntad de todas las partes era similar, pues bueno, esto ha hecho que hoy estemos aquí. Buenas, enhorabuena a los dos. Primero, solo saber, ¿son 2 años puros en los dos casos o hay algún tipo de cláusula de opción de algún año más? 2 años en el caso de Loren y en el caso del entrenador un 2+1. Pero el 1+1 vinculado a la situación deportiva en esa temporada. Juanfran, ¿en algún momento para firmar supeditaste tu decisión a la continuidad de Loren?
Bueno, yo ya aprovechando esta pregunta, ¿no? Y al hilo también de Isa, que me había hecho la pregunta y no había respondido, yo me siento fruto de un proyecto y de un plan, ¿no? Un plan, creo que nace en Primera Ref. José María aquí, que en ese proyecto de cantera que tenían en mente apuestan por Loren. Y me siento afortunado porque yo soy fruto de ese plan, ¿no? Entonces, sí que uno que nace en ese plan, es importante que el plan se mantenga. Y bueno, en eso, no solo la continuidad de Loren, la continuidad de ellos, representaban poder seguir ese plan, ¿no? Y poder seguir ese plan creo que da continuidad a algo que está funcionando. Y yo sí que me quiero acordar ahora no solo del momento que estamos viviendo, ¿no? Sino de cómo empieza todo, porque también quería guardar unas palabras para Sergio. El equipo, yo a los jugadores se lo digo muchas veces, esto no ha empezado aquí, esto empezó en Primera Ref, con algo que parece fácil, pero que es muy complicado en fútbol y lo hemos vivido, ¿no? Como otros históricos han estado tantas temporadas en ese pozo. Cómo el equipo en ese primer año es capaz de volver al fútbol profesional, ese paso era muy importante. Creo que ahí, ¿no? se hacen o se establecen unos vínculos muy fuertes con muchos miembros de la plantilla que probablemente sientan las bases de todo lo bueno que nos está pasando ahora. Entonces, pues bueno, lo que sí que era importante, no solo mi continuidad, ¿no? Que a los padres del proyecto siguiesen juntos, nos da la oportunidad, no solo a mí como entrenador, ¿no? Sino a gran parte de mi cuerpo técnico que también sigue, a muchos de los jugadores que ya han renovado, de que todo pueda mantenerse. Y ahora que se están viendo los frutos de esas flores que iban germinando, ahora es cuando todo parece más fácil, todo se ve mucho más visible, ¿no? Pero sí que tengo que contar que hace 3 temporadas, cuando me senté con él y me pidió que me quedase, sí que tengo que contar que él ya visualizaba todo lo que nos está ocurriendo. Y eso da mucha confianza, no por lo que estamos viviendo ahora, sino por lo que él siempre ha pensado que se puede llegar a conseguir. Y ojalá que eso que ha visualizado en un espacio de tiempo mucho más grande, pues que ocurra, ¿no? Porque yo sí que le he escuchado varias veces decir que vino aquí para 10 años, lleva 3, 2 más son 5, estaría en la mitad del camino. Así que ojalá que ese camino se cierre porque, ya lo digo, ¿no? Creo que el que estemos aquí sentados hoy, por encima de muchas cosas, por encima de las personas, por encima de que en lo personal nos sintamos muy afortunados, creo que estamos celebrando algo mucho más importante. Y estamos aquí sentados porque al Málaga le va bien y ojalá, ¿no? Que nuestros contratos se puedan cumplir, porque eso quiere decir que al Málaga le sigue yendo bien. Y creo que esa es la parte más importante y esa es la parte en la que todos tenemos que sumarnos. Hola, buenas. Juan G. Fernández, en directo para Radio Marca Málaga. En principio, enhorabuena por la renovación a los 3, al entrenador, al director deportivo y también al director general por la consecución de la misma. Tengo una pregunta para cada uno. Empiezo por el míster. ¿Cómo es eso de una renovación sin representante, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a vivir que la persona que ha negociado sea la misma que está sentada ahí. Normalmente, cuando le preguntamos a un jugador o a alguien por ese tipo de cosas, nos dice mi agente. Pero claro, para ti ahora ha sido muy diferente, ¿no? No lo mismo sentarse con todo el respeto y cariño en una renovación de una tercera ref con el Vélez, con el Palo, o incluso con el propio Atlético malagueño, que hacerlo ya con visas de, ¿por qué no?, ser entrenador de primera división. Esa sería la pregunta para Funes y ahora voy con vosotros, si nos importa. Bueno, creo que cuando no hay muchas cosas que negociar, todo es mucho más fácil, ¿no? Sí que tengo que decirlo, no ahora, lo pueden decir ellos, ¿no? José María, que me lleva conociendo de más años, no he negociado ningún contrato con el Málaga desde que llegué. Estoy aquí porque siempre tuve la intención de disfrutar de esto y para mí esa parte pesa mucho y ya digo, cuando me he sentado con ellos, no solo en el contrato cuando llego al primer equipo, no solo en este contrato, en los contratos de filial, creo que es fácil, ¿no?, llegar a un entendimiento cuando no hay nada que negociar, agradecerle, ¿no?, porque siempre lo he dicho, ¿no?, lo único que ellos viesen, ¿no?, o valorasen el trabajo que se estaba haciendo, creo que lo han hecho con creces y agradecerle a los 3, ¿no?, que ahora podamos con esta renovación pues poder seguir disfrutando de mi Málaga, que eso es lo que más me gusta. A Loren Juaro le quiero preguntar porque lo comentaba mi compañera, ¿no? Hemos estado sentados aquí muchas veces, incluso una conversación que llegó a decir usted abiertamente, oye, que conmigo todavía nadie se ha puesto en contacto ni ha hablado, y luego no tuvo problema en decirnos
oye, pues ya sí que ha habido un principio de conversación. En todo ese tiempo, ¿cómo lo ha vivido usted como director deportivo? Porque no tiene que ser fácil estar trabajando sin tener muy claro, ¿no?, qué va a pasar en el futuro, aunque dejó claro que lo iba a hacer con la máxima profesionalidad y así ha sido en las renovaciones y con los contratos y demás, pero imagino que como persona también, ¿cómo ha vivido un poco esa incertidumbre y si en algún momento dijo, oye, que a lo mejor aunque yo esté haciendo aquí esto como yo crea bien, a lo mejor no sigo? No ha sido ese el pensamiento nunca. Lo dije en todo este tiempo, desde que salió, que el club podía estar tomándose un tiempo, o se había marcado un tiempo para tomar la decisión con respecto a mi persona, a la continuidad del director deportivo. Lo he vivido siempre como lo he trasladado y como soy, con toda la profesionalidad del mundo. Dije que iba a seguir trabajando aquí hasta el último día por el bien del Málaga, afrontando situaciones que creo que hemos hablado, que entiendo que son estratégicas para el club, importantes. No, todos los jugadores son importantes, pero había unas situaciones que teníamos que afrontar y que había que hacerlo rápido, y ese ha sido mi trabajo. Solo decirte que no me ha quitado un minuto de tiempo el pensar en otra cosa, en estar cerca del entrenador, el estar cerca de los jugadores, molestando lo menos posible y centrado en dejar, si se tenía que ser la situación, la mejor situación posible, ¿no? Por lo demás, desde que se me trasladó la propuesta, creo que fueron 48 horas en cerrar. No vine a este club con ambiciones económicas, porque sabía dónde venía, y tampoco han sido las negociaciones eso un problema. Puedo decir que más allá de que se marcó en unos tiempos el club, desde que llegó la propuesta, en 48 horas estaba cerrado, estaba liquidado el tema. Tengo otras ambiciones en este club. Lo siento mucho, vine con mucha ilusión y cada vez lo siento más. Y esa es un poco el arma que tengo, la fuerza interior que tengo, que cada vez siento más este club. Gracias. Y termino con Quique Pérez, con el director general. Quique, cara de alivio, te veía cuando hablabas de la renovación de los dos porque aseguras el proyecto del Málaga para 2 temporadas. Sí, efectivamente. La verdad que, bueno, nosotros nos marcamos unos tiempos, y tanto José María como yo, y la verdad que ha salido todo bien y tienen toda nuestra confianza, y la verdad que muy feliz porque sigan y porque continuemos con este camino tan bonito que empezamos. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena a todos. Simplemente al hilo que comentaba, ahora le preguntaré después a Funes, a lo que comentaba Loren, sobre esas dudas que pudieron existir a la hora de renovarlo. Antes de que llegara esta etapa tan espectacular del Málaga, 4 meses estamos hablando, en ese momento es cuando existían ciertas dudas en el club. ¿Se sintió molesto porque pudieran existir ciertas dudas sobre su renovación? Yo no he percibido esas dudas. No sé a qué te agarras o para decir que había ciertas dudas. Los tiempos los marca el club, pero los tiempos también son para todos, no te voy a decir. Yo he sentido la confianza, la que necesito, la suficiente para haber seguido trabajando con la misma fuerza y la misma ilusión por sacar esto adelante, ¿no? Yo no he sentido esas dudas, y si las ha habido, pues bueno, pues ellos sabrán en base a qué. A mí no se me ha trasladado nunca internamente esas dudas. Por supuesto que tenemos conversaciones dentro, analizamos, hablamos de fútbol, de cosas, y bueno, como siempre, y ojalá siga habiendo discrepancias, porque las discrepancias es donde se mejoran las cosas, las instituciones y las organizaciones, ¿no? Pero a partir de ahí, fuera de eso, no he tenido yo esa sensación que me estás trasladando. ¿Y cómo lo he vivido todo este tiempo? Con honestidad, con honradez y con profesionalidad. No hay otra manera de decir que vivir estas situaciones. Pero cuando se gana y cuando se pierde, con mucha humildad y con mucha profesionalidad, nada más.
Muy buenas, enhorabuena a los dos. Mi pregunta para Loren, en la presentación de Funes, hablabas un poco del movimiento de ascenderlo desde el filial, como que se precipitaba un poco los tiempos, pero que era un futurible. ¿Ahora sí que se cumplen con esos tiempos un poco que estaban marcados en tu cabeza? Bueno, con Funes ya lo hemos dicho, ¿no? Funes, tuve la suerte de conocerle al poco de llegar aquí y tuvimos una conversación muy chula de fútbol, ¿eh? Él casi venía a despedirse del club y después de esa conversación, pues bueno, tuve la suerte de que se quedase aquí y a lo largo de estas 3 temporadas le he conocido como persona y como entrenador, ¿no? A partir de ahí, viéndole trabajar en el día a día con los chavales, cada día estaba más convencido de que Málaga, de que Funes debería ser un entrenador del primer equipo del Málaga conmigo o sin mí. Y yo creo que en algún momento también se lo trasladé, ¿no? También dije que si era yo el que a Funes me gustaría darle un proyecto desde el inicio, para que trabajase con él desde el inicio. No ha sido así, el fútbol al final tiene estas cosas, se han precipitado los tiempos o los momentos, pero no solamente ha demostrado que estaba preparado para coger un proyecto del inicio, sino que estaba preparado para coger un proyecto en cualquier momento, ¿no? Y creo que, bueno, pues nos tenemos que felicitar y, bueno, para mí no ha sido ninguna sorpresa lo que está pasando con respecto a Funes, ¿eh? También quiero reforzar el papel del cuerpo técnico, que viene de antes ya, que se ha ido generando a lo largo de estos 3 años. Un cuerpo técnico que lo siente, que son de aquí, que conocen todo muy bien. Y luego pues la llegada de Juan Carlos, que también, pues bueno, hemos tenido suerte en cómo ha empatizado y cómo siente la relación con Funes en cuanto al fútbol. Yo tampoco tenía muchas dudas porque ya le conocía de su trabajo en la Real Sociedad con Eusebio y, por lo tanto, en ese sentido, las decisiones que hemos ido tomando, sin el fútbol poder asegurar nada, pero bueno, estaba con la tranquilidad de que tenía mucho conocimiento de lo que estaba haciendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Enhorabuena por la renovación a ambos. Me gustaría preguntarle a Quique Pérez, pues se está hablando mucho de esas dudas que se han generado en algún momento sobre la continuidad de Loren Juarro, si existieron y si, o en cambio ha sido Loren Juarro la única opción que os planteabais para la continuidad en ese cargo. Dudas no ha habido ninguna. Al final, creo que como él ha estado diciendo, él ha trabajado todo este tiempo normal. Nosotros hemos confiado en él y yo creo que ha sido un poco más lo que decíamos, ¿no? Un poco más ruido de fuera que nosotros interno. Nosotros hablamos mucho, como bien dice él, efectivamente, que yo tengo un dicho que las empresas que todo el mundo piensa igual, nadie piensa nada. Entonces, claro, cada uno a veces, en las empresas, pues bueno, se hablan y se hablan las cosas y no tienen más trascendencia. Nosotros no hemos tenido dudas y confianza plena en él y en todo lo que ha hecho, en todo momento. Hemos estado en plena comunicación porque, como os decimos al final, en las oficinas estamos ahí hasta las 9 de la noche y estamos en los 3, José María, Loren y yo, en permanente contacto y no dudas, no ha habido ninguna. Buenas, quería preguntarle, Loren, en este proceso hemos escuchado a los jugadores varias veces, distintos jugadores, hablar explícitamente de que no es normal en un jugador que se moje así por la continuidad del director deportivo. ¿Cómo lo vives y cómo es la relación con los jugadores? Imagino que habrá momentos de más cercanía y más que habrá que tirar de la oreja, ¿no? Pero ¿cómo es eso para que jugadores que normalmente no suelen ser tan explícitos lo expresen así? Gracias. Bueno, no hay que negar que es una satisfacción personal, ¿no?, que hayas conseguido convencer a un grupo de jugadores que lo que estás proponiendo, que lo que se les está diciendo, lo que se les está transmitiendo en cuanto a lo personal, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al club, pues les haya calado, ¿eh? También tengo la seguridad de que
no se ha tomado la decisión de que Loren esté en el club por lo que los jugadores hayan manifestado. Sí creo que es un motivo de satisfacción el hecho de que hemos sido capaces de comprometer a esos jugadores con lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Lo que quieren transmitir los jugadores es que creen en lo que se está haciendo, creen en lo que está haciendo el cuerpo técnico, en el fútbol que se está desarrollando. Creo que son felices aquí, ¿no? Y esa es una parte de la tarea del director deportivo, conseguir que sobre todo los jugadores, que son los activos más importantes de un club, quieran estar aquí. Yo creo que ese es el papel fundamental y que hemos sido capaces de convencerles de que este es un buen sitio para estar, ¿no? Yo creo que la forma de manifestar eso pues, ha sido manifestar la continuidad o no de la dirección deportiva, ¿no? Eso es un poco la forma que la entiendo yo. Entiendo que no estoy aquí porque los jugadores han dicho que quieren que esté aquí. Lo que tengo claro es que estoy aquí porque la Dirección General de Administración han decidido que yo esté aquí. Y vuelvo a decir, agradeciendo a los jugadores esa sensación que tienen o esa sensación que me transmiten de satisfacción de trabajar conmigo, pero ya te digo que creo que es el logro de todos, la gente que está alrededor de los jugadores, de que les estamos convenciendo de que somos honestos, somos claros, somos duros cuando hay que serlos, pero somos también muy empáticos con ellos y cariñosos y valorar su trabajo. Estamos donde estamos, sobre todo por ellos. Los entrenadores, en su momento Sergio, ahora Funes, el cuerpo técnico, pero aquí estamos por ellos, ¿no? Y los tenemos que cuidar y tenemos que conseguir. Yo creo que el éxito no es de Loren, el éxito es del club, de que estos jugadores estén comprometidos como están comprometidos con todo esto, ¿no? Esta primera es un poco para los dos y luego quiero hacerle otra a Funes. Tengo la sensación de que entre Loren y Funes hay una relación muy intensa. No, la palabra a lo mejor es enamoramiento futbolístico. Vamos a dejarlo un poco ahí, ¿no? Porque cuando habláis muchas veces, si no fuera por el tono de voz, me daría la sensación de que estoy hablando con la misma persona, o que le estoy preguntando a la misma persona. Me gustaría un poco que profundizaseis aquí con nosotros por esa relación, porque tengo la sensación de que es muy difícil que un entrenador y un director deportivo vean el fútbol absolutamente igual y que en el caso de ustedes les ocurre. Y ahora le hago la pregunta a Funes un poco. Sí, estamos así. Tenemos esa relación extramatrimonial. Los dos tenemos nuestras parejas, nuestras mujeres, pero hay una relación. Sí, yo creo que hemos tenido la suerte de conocernos y de poder estar en este mundo del fútbol juntos. La tuve con Sergio, tengo que decirlo también y quiero esto, y llegó hasta donde llegó, porque esta relación que tenemos Funes y yo, vuelvo a decir, que la van a mantener los futbolistas. Lo que seamos capaces de generar con los chicos que tenemos, con los que vengan, con lo que sea. Esos son los que mantienen nuestras vidas juntas o nuestras vidas para adelante, ¿no? Pero sí es verdad, las conversaciones futbolísticas de fútbol, bueno, ya lo he dicho, que a lo largo de este tiempo, viéndole trabajar en el malagueño, pues creo que hemos empatizado en todo, tenemos una visión clara de todo, no solamente del rendimiento colectivo del fútbol, de los principios y valores que queremos instaurar en este club, con los jugadores, en el equipo, en todo el staff, en toda la gente que hay alrededor del fútbol, que funcionen con una misma idea. El carácter y las personalidades son diferentes, pero tenemos que intentar aunar eso. Pero en el caso de Funes está claro que es cierto. Hemos coincidido en muchas cosas y esto está facilitando mucho las cosas para llegar a conclusiones. También tenemos nuestras discrepancias a la hora de opinar, que es bueno, pero sí que entendemos las cosas de una misma manera. Incluso, vuelvo a decir, un poco el tema de valores que queremos instaurar, de cosas que creemos que son paralelas al fútbol, pero que son muy importantes también para que el rendimiento sea el bueno, ¿no? Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Cuando ellos llegan, yo ya había tomado la decisión de marcharme porque se iba la dirección deportiva con la que llegué y pensaba salir del club. Y a partir de ahí, pues bueno, una llamada de José María y una reunión con Loren me hacen cambiar de opinión, me convencen para que me queden.
Y en este tiempo, ¿no? Sí que, sobre todo, ¿no? Después de esas conversaciones, la situación que planteaban, que yo también la hablé en casa esa tarde, pues bueno, te hacían plantearte muchas cosas y gracias a eso pues termino quedándome. A partir de ahí, me reitero lo que he dicho antes, a mí lo que me reconforta mucho de lo que está pasando es que todo lo que está ocurriendo, él ya me lo dijo esa tarde que yo le dije que me marchaba. Entonces, a cada paso que se da y a cada paso que se cumple, pues la creencia en los pasos que sigue son muchos más fuertes y por eso, ¿no? Creo que es importante que siga desarrollando el proyecto porque él lo ha dicho ya en más de una ocasión. Cuando hablamos, ¿no? de todo lo que se ha conseguido, él siempre dice hay que estar tranquilos porque nos queda lo más difícil, ¿no? Y yo ya le digo que sí, que probablemente sea lo que nos quede lo más difícil. Si es por lo que es lo más difícil es porque también va a ser lo más bonito. Entonces, esa es la parte que creo que tenemos que disfrutar todos y bueno, es verdad, ¿no? que el día a día es fácil, él pasa mucho tiempo, ¿no? con nosotros y el que nos pueda estar ayudando en ese día a día para nosotros es importante. Y luego quiero preguntar un poco por el cuerpo técnico, ¿no? Porque yo llevo aquí ya unos cuantos años, como la mayoría de mis compis aquí, a lo tonto, son muchas temporadas, y al igual que hemos visto crecer a La Rubia, a Dani Lorenzo, a Chupete, y los hemos visto evolucionar desde el cadete, desde el juvenil, nos ocurre un poco también con el cuerpo técnico, ¿no? Julio, con Dani, con Roldán, con Capote, con Capa, con Caco, con casi todos los que están ahí sentados les hemos visto evolucionar también a lo largo de los años, con alguno incluso hasta compartiendo club, ¿no? Y te pregunto un poco la importancia de que esto, bueno, es que hasta el Lutillero, ¿no? Que no quiero dejarme a nadie, hasta el Lutillero también viene de una saga de canteranos o el delegado de campo, ¿no? Entonces, te pregunto un poco la importancia también de eso a la hora del día a día con los chavales. Y no quisiera olvidarme de Juan Carlos Andrés, que hoy no está sentado ahí, pero que ayer era protagonista también en esas fotos de la renovación, para que, si queréis, digáis también algo de él, que es que quizá una figura un poco tapada, ¿no? Ha llegado no hace mucho, no lo terminamos de conocer, pero queremos conocerlo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando empiezo con el primer equipo, para mí era casi una recopilación de todos mis años, ¿no? Era casi una recopilación de más de ese lustro, porque me encontraba con muchas de las personas con las que ya conviví en todo ese tiempo. Entonces creo que seguramente, ¿no? Todo lo que viví antes a mí personalmente me dio la oportunidad de poder funcionar mucho más rápido y poder hacerlo, bueno, de la forma en la que lo hemos hecho. A Juan Carlos lo conocí hace 2 años, no se presentó aquí el día que ellos me nombraron. Yo sabía, ¿no? Un poco de esas conversaciones con él y bueno, de todo lo que me hablaba Loren, que era la persona ideal para este proyecto. Y de los demás que decir, ¿no? Son gente con la que he compartido mucho tiempo, a todos los conocía. Sentí una gran ilusión el poder verlos a ellos. En plan broma les dije, hasta ahora iba viendo, ¿no? Como cada uno de vosotros subía y disfrutaba del ático, que es como lo llamábamos el primer equipo. Así que ahora también me toca a mí compartir esto con vosotros y bueno, muy orgulloso, ¿no? Yo sí que quería, ¿no? Dar las gracias, no solo a ellos, por supuesto, ¿no? Por lo fácil que me lo han hecho. Dar las gracias a esa gente invisible en el club, ¿no? Que se ve menos en el día a día y que hace posible que todos estemos muy a gusto, que nos cuiden. No me quiero dejar atrás a nadie, ¿no? La gente de oficina, la cocina, la lavandería, son tantas, ¿no? Las personas que empujan cada día y que son tan importantes. Darle las gracias a todos ellos, por supuesto a mi cuerpo técnico y sobre todo a los jugadores. Ayer cuando me estaba echando las fotos en la renovación, miré el banquillo y me sonreía porque digo, hay que ver. No ha pasado tanto tiempo, ¿no? Cuando dirijo mi primer partido con el Málaga, recuerdo que esa tarde había ganado el Huesca y nos metíamos en descenso y fíjate ayer, ¿no? Ayer yo decía, ¿qué diablo han hecho estos niños para que un empate con el Leganés, que por aquel entonces estaba por encima nuestra, que es un superproyecto, no sepa tampoco, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos sentimos muy orgullosos del camino que estamos andando. Y como hemos dicho, ¿no? Lo más bonito está por llegar y bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo más importante es disfrutar del camino, creo que lo estamos haciendo. La verdad que las cosas están pasando muy rápido, pero ese es el ritmo que nos hemos puesto y ese es el ritmo en el que nos queremos mantener. Loren, habla de que tu permanencia aquí no tiene que ver con lo económico ni tampoco cuando viniste, era todo proyecto.
Explícanos un poco más hacia dónde va el proyecto a partir de ahora, que sé que va a tener una continuidad, sobre todo enfocado a la academia, si le has pedido al club reforzar áreas, más personal. Cuéntanos un poco hacia dónde va esta idea. Esa es una de las patas de este banco, ¿no? La academia. La academia del Málaga, antes de llegar yo, porque cuando llego yo no hago más que seleccionar una serie de jugadores o promocionar una serie de jugadores que estaban aquí y darles la oportunidad de mostrarse lo que tienen dentro, algo en lo que yo siempre he creído, en la juventud, en los jugadores jóvenes, que si se les da suelen responder. Yo creo que he tenido suerte en el fútbol, ya lo he dicho, que estoy construido así y creo en ello, ¿no? Y no hice más que seleccionar una serie de jugadores de diferentes edades, con los cuales estaba trabajando Funes y darles la oportunidad, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido, pues bueno, lo que estamos viendo todos, ¿no? Por lo tanto, ese manantial hay que seguir alimentándolo, hay que seguir. Y sí, no es algo que hayamos hablado en concreto, pero sí tengo la idea ya con el tema mío resuelto, porque si no estaba yo, pues bueno, pues quizá podía quedar un poco ahí en el aire. Pero sí, creo que somos todos conscientes de que tenemos que seguir haciendo crecer, fortalecer todo lo que son las estructuras del club, creo que en todos los ámbitos, pero en el área deportiva, pues por supuesto que es la que depende de mí, ¿no? Quiero seguir fortaleciendo la academia, seguir exigiendo a los técnicos que ya están. Hay que darle mucha fuerza y creo que después del descenso a primera red, el club tuvo que recortar pues mucho en algunos sentidos y tenemos que volver a recuperar un poco. Creo que tengo claro, tengo una idea, quiero trasladar un proyecto de lo que, por supuesto, dentro de los parámetros en los que nos podemos mover, sí ampliar la estructura un poquito de la academia, y porque tenemos que seguir reforzando todo lo que es el fútbol malagueño, el acuerdo marco, hay que cuidarlo, creo que es algo muy significativo lo que se han conseguido en estos años, en los 3 años, el acuerdo marco con todos los clubes de la provincia de Málaga, porque ellos son los que nos van a sujetar a las amenazas de posiblemente muchos clubes, ¿no? Que están aquí rondando Málaga, ¿no? Fortalecer la metodología con personas, con manos, porque la idea la tenemos clara, sabemos lo que queremos hacer, así se trasladó desde el primer día a la academia, pero sí necesitamos manos para ejecutarlo, para darle un punto más de calidad, un puntito más de que les podamos dar a los chicos jóvenes, a los niños, la calidad que requiere hoy el fútbol, para que seamos capaces de generar activos válidos, como lo que se ha ido generando, ¿no? Lo mismo en el departamento de captación, bueno, mirar un poquito más lejos, esas amenazas a las que estamos expuestos en edades tan tempranas como los 10 años, los 7 años, los 8, 9, 10, 12 años, ¿no? Es decir, pues tenemos que intentar evitarlas con eso, con un proyecto de malaguismo, pero a la vez, como algunas van a ser inevitables, tenemos que mirar un poquito, a ampliar un poco el campo de visión, y por lo tanto tenemos jugadores en el primer equipo que ya son malaguistas, pero que no son malagueños, son cordobeses, sevillanos, pues tenemos que trabajar un poquito eso, siempre con la premisa, lo mismo con el primer equipo en la academia, primero lo de fuera, lo de dentro y luego mirar fuera, pero sí tenemos que controlar algo fuera también, ¿no? Entonces eso, un concepto más integral de intentar reforzar las estructuras dentro de lo posible, pero sí que queremos un poquito darle fuerza. Y vuelvo a decir, trasladar al acuerdo marco a todos estos niños de Málaga, que Málaga es un sitio para estar. Y lo mismo en otras parcelas, ¿no? Te voy a decir, en el tema institucional. Yo creo que tenemos que acercarnos o tenemos que conseguir que la gente se acerque al Málaga con otra visión. Hemos pasado por una situación traumática, deportiva, económica también, que ya se está solventando, se ha solventado con la gestión de la Administración, pero tenemos que conseguir que la gente
se acerque al Málaga con ilusión. Y son entidades públicas, entidades privadas, deportivas, que entiendan y que les hagamos percibir de que este es un buen sitio hasta para invertir, porque tiene una idea, tiene modelo y tenemos que ampliar todo eso. Tenemos que darle mucha fuerza a todo eso, porque eso va a ser lo que va a permitir sujetar este proyecto. La academia, su reforzamiento y todo lo que es la marca Málaga, sobre todo el Málaga, la provincia de Málaga, que la gente nos vea con los ojos de lo que estamos haciendo, honestos y mirando siempre por el bien de este club y lo que representa este club para la provincia de Málaga a nivel nacional e internacional, ¿no? Yo creo que le estamos dando una identidad que la tenemos que cuidar y tenemos que pedir casi hasta ayuda para que esto siga creciendo, ¿no? Que la gente empatice con esto. Yo creo que lo que se está consiguiendo, yo creo que es un punto fuerte para que la gente vea al Málaga con buenos ojos. Una pregunta para cada uno. Primero para Loren, de cara a las renovaciones, prácticamente has renovado a todo el grueso del equipo. Preguntarte si de aquí a lo que queda de temporada pues tienes pensado alguna renovación más. Y para Funes, sobre el Málaga que quieres tener, si te gustaría seguir implementando algún aspecto más o mejorarlo de cara al futuro. A partir de ahora ya viene un trabajo más fino, más de detalle. Podemos tener dos situaciones diferentes. Y así como creo que lo que se ha hecho hasta ahora no había ni que preguntar a Funes, solo que lo íbamos haciendo, las renovaciones. Aunque siempre se ha estado al tanto de estas renovaciones, a partir de ahora sí creo que tenemos que empezar a trabajar un poco ya, a mirar más en detalle las situaciones de jugadores que terminan contratos, de situaciones más puntuales de esos, son otros perfiles importantes, muy importantes, por supuesto, porque están en el equipo y están rindiendo en el equipo, pero sí que es un poco ya un tema más de análisis, más de otra índole. Y por lo demás, pues seguir con la misma idea. Es un poco lo que puedo trasladar. Bueno, yo creo que en el mercado de Navidad lo dije y yo ahora me reitero, ¿no? Una de las cosas que me gustaron mucho cuando yo hablaba con Loren al principio y que yo la viví en mi etapa en Loja, estuve 8 años en la cantera, 8 años más en el primer equipo, lo viví en mi etapa en el Palo, estuve 3 años allí. Muchas veces la fuerza está en mantener lo que tiene, es decir, la continuidad de lo que tiene hace que la capacidad del proyecto se multiplique. Y creo que eso tiene que ser un poco la línea nuestra, confiar en los que están, porque si somos capaces de dar continuidad a los que están, y muchos de ellos, ¿no? Creo que ya nos hemos garantizado de que puedan estar, a partir de ahí creo que la fuerza del proyecto se multiplica. A veces siempre nos ilusionamos con el coche que tiene el vecino y no valoramos lo que tenemos nosotros. Yo creo que no hay que mirar tanto al de frente, creo que hay que reforzar todo eso que tenemos bueno nosotros y creo que muchos de nuestros jugadores puedan mantenerse en el proyecto va a ser una gran noticia, porque esos vínculos afectivos y esas sinergias que ya tienen en el juego cada semana, cada mes y probablemente a cada año nos den una fortaleza que es difícil de encontrar de otra forma, ¿no? Entonces, creo que tenemos clara esa línea y a veces no es fácil mantenerla, pero probablemente sea importante mantener esa idea. Sí, me gustaría hacer dos preguntas. En primer lugar, para Loren Juarro, una pregunta que es un poco también preocupación de la mayoría de los aficionados. En los corrillos de fútbol se habla mucho, si el Málaga no sube, va a ser imposible retener nuestros jugadores que han venido desde abajo, que han llegado al primer equipo, que se han asentado y que están eclosionando. Ese será uno de los caballos de batalla que te queda por delante, más allá de implementar o seguir implementando esa filosofía que tienes en mente para el club. Sí, está claro que hemos generado un perfil de futbolistas llamativo, ¿no? Su rendimiento les está poniendo el escaparate del fútbol profesional, ¿no? Todos ellos tienen contratos. A partir de ahí, terminar de convencerles de que
de que este es un buen sitio para seguir creciendo un poco más, ¿no? Y que nos den el tiempo suficiente para ver si no es a la primera, que sea a la segunda, o de llegar a la primera división, ¿no? Poco más podemos hacer, quiero decir que al final tienen sus contratos, tienen sus situaciones, pero bueno, sí es un trabajo conseguir convencerles de que no sea todo una moneda al aire, un cara y cruz, ¿no? Es decir, que tengan empatía con el club, que es el club que les ayudaba a estar donde están, y vamos a ver si somos capaces de, si no se da el premio gordo, pues que seamos capaces de ejecutarles. El club tiene el compromiso, está absolutamente convencido, la Administración, en intentar que todos estos chicos sigan juntos, porque yo creo que con todos juntos este club es capaz, va a llegar más rápido donde tiene que llegar, ¿eh? También no cargar de obligación en ese sentido, porque bueno, el fútbol nunca te asegura o con qué obligación nos tenemos que sentir de que casi, bueno, pues tengamos que este año tener el premio gordo, ¿no? Tenemos que seguir construyendo. Y quiero trasladar una cosa, que no es tan importante, y fíjate que lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuándo llegas a la primera división, sino cómo llegas? Es muy importante llegar muy bien construido, muy bien sustentado en unas bases en las que llegues para no volver a salir, ¿eh? Entonces, creo que ese trabajo, o cómo llegas en ese momento a esa situación, es más importante que cuándo, ¿eh? Está claro que todos tenemos la cabeza de que, bueno, pues la primera división, sí, es verdad. La primera división te da unos márgenes, te da unos beneficios, te da unos privilegios en cuanto a convencer a los chicos para que continúen, porque ya están en el máximo del fútbol profesional español. Pero cómo llegas también es importante, ¿eh? Y creo que también eso lo tenemos que cuidar, ¿eh? Cómo llegamos a ese momento, ¿eh? Para no tener recaídas, ¿eh? Y a ti, Juanfran, me gustaría preguntarte si este contrato te libera lo de tener que echar otra vez los papeles para el instituto, para volver a la enseñanza, porque los alumnos han perdido un buen profe, pero hemos ganado un buen entrenador. ¿Te alivia eso? Bueno, creo que ya lo comenté alguna vez, lo de la anécdota de la solicitud de traslado. Es algo que hago sistemáticamente cada año, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Siempre renuncio, ahora renuncié hace una semana. Bueno, la verdad que el poder estar vinculado, ¿no? Este tiempo con el club, sobre todo un motivo de satisfacción, ¿no? De poder mantenerte en el proyecto. Fíjate, he hablado de Loren, que él pensaba estar 10 años, pues este era mi sexto, si ojalá, ¿no? Que se puedan cumplir 2 más, ya nos meteríamos en 8, estaría muy cerca de la década, ¿no? Creo que jamás pude pensar cuando llegué el primer día que esto iba a poder ocurrir, y entre otras cosas, ¿no? Y siempre lo cuento porque casi a las 2 semanas de pedirme la excedencia me estaban contando que el club echaba la persiana, ¿no? Imagínate si en ese momento, cuando me contaron que esto se liquidaba, yo iba a pensar que casi una década después iba a poder estar entrenando, no solo en el club, sino en el primer equipo, ¿no? Es un motivo de satisfacción tremenda para mí y, bueno, se lo digo a ellos, ¿no? Que son con los que pasamos más tiempo en el día a día. Creo que tenemos por encima de todas las cosas que disfrutarlo, ¿no? Así que, bueno, ojalá que se pueda cumplir este tiempo, porque eso, por encima de todo, quiere decir que al Málaga le está yendo muy bien. Loren, ¿qué tal? Quería reiterar un poco lo que acabas de mencionar. Cuando se desciende a Primera Federación, marcabas 2 años para subir, se subió a las primeras de cambio. Por tus palabras que acabas de contestar a la pregunta de Kiko, 2 años renuevas. ¿Te marcas de nuevo esos 2 años como objetivo para que el equipo esté en primera? O sea, no me confundéis lo que digo con lo que... Uno es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras, suelen decir, ¿no? Vamos a ver, ojalá subamos este año. Eso lo tengo más que claro, Pero lo que quiero transmitir es que para
mantenerte al máximo nivel en el fútbol profesional español, hay que llegar con una base, con unos cimientos, con unas estructuras sólidas para evitar caídas. ¿No te decía? Entonces, lo que digo es que tenemos una plantilla joven, un proyecto nuevo, y que grandes proyectos o grandes clubs, una vez que han caído a segunda división y hasta segunda B o primera ref, les ha costado recuperar ese máximo nivel. Y clubs que han conseguido llegar al máximo nivel otra vez, pues no han sido capaces de sujetarse en ese máximo nivel. Yo creo que Málaga es un sitio, la provincia, la población, la masa social, lo que he dicho antes, las instituciones públicas y privadas que tienen que ayudar, apoyar al club en este momento, para llegar lo más construidos posibles. Y vuelvo a decir, ojalá ascendamos este año, pero si no, que nos sirva para llegar, cuando lleguemos, mucho más sólidos, mucho más construidos y con unos cimientos mucho más grandes. Y para eso vuelvo a decir que por nuestra parte tenemos que abrir las puertas a Málaga, a las instituciones, a los entes privados, y convencerles de que este es un buen sitio para apoyarlo. La Administración Judicial, esté quien sea, esto es el Málaga, ¿no? Y que es importante para todos y que creo que en cuanto hemos recuperado un poco el nivel deportivo, la repercusión mediática de Málaga creo que puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, que nosotros seamos capaces de llegar de esa manera, con ese apoyo, con ese refuerzo, lo más construido, lo más fuertes posible a ese momento. Quería preguntarle al míster, ¿cómo ha sido el aterrizaje en el fútbol profesional? Después de estos meses, imagino que uno duda, ¿no? Después, aunque sea una gran oportunidad, pero ¿qué le ha llamado más la atención de la élite y cómo lo está gestionando? Bueno, se vive todo con mucha más intensidad, ¿no? La verdad que las cosas pasan muy rápido, o tienes la percepción de que pasan muy rápido, casi no te da tiempo a disfrutarlas. Es verdad que te cambia bastante la vida, ¿no? La suerte que yo he tenido es tenerlo a ellos. Al final son gente con la que tengo mucha complicidad, con la que ya he vivido tiempo antes, y bueno, no solo el cuerpo técnico, ¿no? Sino muchos jugadores con los que he pasado, bueno, con muchos de ellos años, ¿no? Y eso hace que ese paso al fútbol profesional pues sea mucho más sencillo, ¿no? Yo lo he comentado también alguna vez, probablemente los tiempos a veces se dan y uno no lo elige. Yo hace casi 4 temporadas ya que subí por primera vez al primer equipo. Esa semana se jugaba contra el Mirandés, casualidades de la vida, que fue mi primer partido, y no llegué a llevar ese encuentro. En aquel momento creo que hubiese sido casi imposible poder vivir lo que estoy viviendo ahora, porque ni todo el cuerpo técnico que estaba, ni los jugadores de aquella plantilla me hubiesen podido ayudar tanto como me están ayudando ahora. Entonces, para mí, y lo tengo que decir, ¿no? Me siento muy afortunado de tenerlos a ellos cerca porque me lo están haciendo muy fácil. A partir de ahí, pues bueno, el vivir las cosas semana tras semana pues te lleva, ¿no? A tener una visión de las cosas quizá distinta, ¿no? Pero con lo que me quedo es con la velocidad a la que va todo, porque es verdad, ¿no? Que muchas veces vives cosas tan bonitas y situaciones tan bonitas que casi no te da tiempo a poder disfrutarlas por la intensidad de cada día, pero bueno, son las circunstancias que nos llevan y ojalá, ¿no? Que se puedan seguir repitiendo mucho tiempo. ¿Qué tal? Enhorabuena a ambos. Isma López, en directo para Radio Marca Málaga. Tengo 2 preguntas para Loren. Loren, quizá haya habido ofertas sobre la mesa y si no las ha habido seguramente llegarán por los jugadores que están destacando más. ¿El planteamiento del Málaga va a ser el de remitirse sí o sí a la cláusula de rescisión por estos jugadores? Y otra, ha hablado de reforzar la academia. ¿Se ha planteado también el reforzar de cara al mercado, el ojear mercados donde no se ha llegado hasta ahora, sobre todo en el ámbito internacional, pedir apoyo o refuerzo en esa parcela? Gracias. Sí, la primera pregunta, perdona, que has hecho lo de... Si el Málaga se va siempre a la cláusula de rescisión de los jugadores, si se va a remitir en caso de que lleguen ofertas.
cuando lleguen las ofertas, pues la idea clara, como ha dicho Funes, y la idea del club, que no se vaya nadie. De los que queremos que no se vayan, de los que creemos que no tienen que salir, que no se vaya nadie. A partir de ahí, pues el que quiera vendrá con la cláusula. Si viene con la cláusula, pues el jugador decide. Si no viene con la cláusula, pues un tema que nuestra acción judicial, hay una jueza. Bueno, la idea es de que no salga nadie. Pero más que utilizar las cláusulas o no cláusulas, o esto es convencer a los jugadores de que este es un buen sitio para estar. En cada momento se analizará la situación. O sea que eso es una premisa fundamental. Y de cara al próximo mercado, si se ha planteado el hecho de pedir apoyo, refuerzo para explorar mercados donde hasta ahora no era posible llegar. Es lo que he planteado antes, intentar mejorar, ampliar, darle más calidad, en la medida de lo posible, en la medida en la que el club está capacitado. Lo hemos dicho tanto en la academia como en el fútbol profesional, aunque en el fútbol profesional ya estamos funcionando con más gente. No creo que tampoco, lo que pasa que sí ampliar el campo de visión, el que ya se está haciendo, tener más controlado todo el fútbol de fuera para poder ampliar un poco las posibilidades de incorporación de futbolistas al Málaga. En las dos vertientes, en lo profesional, en el fútbol, con respecto al primer equipo, ya se está haciendo. Con respecto a la academia, pues sí queremos plantear un poco, ampliar un poco el campo de captación, que bueno, pues en estos años lo hemos reducido mucho más a centrarnos en lo que es Málaga y lo cercano a Málaga. Sí. Sí, al hilo un poco de una cosa que preguntaba antes Juanje, que lo vemos en un segundo plano, contarnos un poquito mejor quién es Juan Carlos, ¿no? Que es quizá el mayor desconocido del gran público. Bueno, si quiere que suba él y te lo cuente, porque mejor que él no te lo va a contar, no te lo va a contar nadie. No, bueno, Juan Carlos es un hombre del fútbol, desde hace muchísimos años, gallego, de Vigo. Una persona de fútbol tremendamente analítico, que ha sido entrenador ahí en Galicia, también ha estado en otros cuerpos técnicos. Yo lo conocí con Eusebio, en el cuerpo técnico de Eusebio cuando estuvieron en la Real Sociedad. Y bueno, y posteriormente ha estado trabajando en Portugal también, con otro entrenador, luego estuvo en Colombia. Una persona de fútbol, que siente y vive para el fútbol, muy analítica, con mucha sensibilidad, honesta en su trabajo, de los segundos entrenadores que aportan cosas. No están para no decir nada, sino para aportar cosas, ¿no? Y con una visión futbolística, vuelvo a decir, ¿no? Que creo que en ese sentido, bueno, pues cuando yo le propongo venir a Málaga, le propuse venir a Málaga porque sabía cuál era su visión del fútbol y sabía que iba a conectar con Funes. Como bien ha dicho Funes, no ha llegado ahora, cuando llegó al cuerpo técnico, sino que Juan Carlos, como hemos hecho una relación especial en aquellos años ahí en San Sebastián, él ya había venido a Málaga a ver un poco, a estar conmigo, a conocer un poco todo lo que era el fútbol malagueño. Ya coincidimos con Funes, el primer año ya vino unos días y estuvo con Funes, estaba viendo el malagueño, viendo cómo trabajaba Funes. O sea que, bueno, en esa línea, pues eso, yo diría que es un hombre de fútbol, que siente el fútbol, muy analista y que aporta mucho al fútbol, ¿no? Juan Carlos es una persona con muchísima experiencia, no solo en el fútbol profesional, ¿no? Que era una parte importante que él podía aportarme. Él ha estado con Eusebio en varias etapas, ¿no? Pero vivir la primera división y competición europea es algo que no está al alcance de cualquiera. Muchas veces cuando hablo con él, y me refiero a lo de la experiencia, él empieza a hablarme de generaciones que llevaba Brunete, y yo creo que más de la mitad de los que estamos aquí sentados igual no estábamos todavía ni jugando al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia sí que ha sido muy importante, y al igual que esa experiencia, y lo he puesto siempre en valor, ¿no? El tener la convicción de lo que quieres hacer es muy importante. Yo cuando, a Bravo, ¿no? Que ha pasado muchos años conmigo, cuando tomo la decisión de que Bravo me acompañe en el club, yo puse en valor una cosa por encima de otra, y era la afinidad en lo que creíamos, ¿no? Para mí era muy importante que ese modelo de juego, esa visión de lo que nosotros queríamos que hiciesen nuestros equipos,
que tiene que ser coincidente, porque hay una parte muy importante y siempre lo digo, tan fundamental es tener claro lo que uno quiere conseguir como lo quiere hacer. El cómo es más importante que el qué, y cómo lo queremos hacer, yo siempre alababa, ¿no?, en esa visión que tenía con Bravo, que era, bueno, una idea muy parecida del fútbol que sentíamos, teníamos que sentir el mismo fútbol, y a Juan Carlos, que ya lo conocía, ¿no?, los proyectos en los que ha estado, ¿no?, la forma en la que ellos han sentido el fútbol era muy parecida a la mía, creo que esa parte era muy importante, y que se diese esa situación, ¿no?, de alguien que me pudiese aportar esa experiencia, ¿no?, y que además, ¿no?, tuviese la posibilidad de que viese el fútbol desde la cercanía o desde el prisma en el que también lo ven mis ojos, para mí era muy importante. Él reunía todo eso y, bueno, agradecerle no solo que viniese, sino que haya estado dispuesto a continuar con nosotros y ojalá, ¿no?, que podamos seguir ese camino todos juntos este tiempo, porque yo creo que, como he dicho antes, ¿no?, sería una gran noticia, no solo para nosotros, indudablemente, sino también para el Málaga. Gracias.